Bienvenidos a la tercera unidad del curso. En esta unidad vamos a hablar de los métodos eléctricos y electromagnéticos, que es otro tipo de métodos de exploración geofísica que podemos utilizar para conocer el interior de la Tierra, ya sea desde la capa más somera de unos cuantos metros hasta sus capas más profundas, hasta de unos cuantos kilómetros dentro de la corteza. Vamos a ver diferentes variantes. Para empezar vamos a establecer cuál es la clasificación de estos métodos. La forma más general en la que nosotros podemos clasificar estos métodos es como los métodos de alta frecuencia, que son los métodos de inducción electromagnética y de radar de penetración, los cuales vamos a ver hacia la segunda mitad de esta unidad, y los de baja frecuencia, que son los que vamos a ver al principio de esta tercera unidad. Existen tres tipos principales: la resistividad, el autopotencial y la polarización inducida. ¿Cuál es la diferencia principal entre los de alta frecuencia y los de baja frecuencia? Los de baja frecuencia establecen un voltaje, el cual se va a aplicar o se va a medir. En algunos casos no es necesariamente un voltaje constante, por razones técnicas. Algunos instrumentos aplican un voltaje positivo, un negativo, por razones que explicaremos más adelante, pero para entender el principio de funcionamiento vamos a considerar que es un voltaje que se mantiene constante de manera indefinida. Mientras que los de alta frecuencia generalmente se aplica una corriente alterna, es decir, una señal sinusoidal que puede ir desde unos cuantos kilohertz hasta varios megahertz, que son los métodos de radar de penetración de inducción electromagnética que veremos en la segunda parte de esta unidad. Vamos a ver cuáles son las aplicaciones más comunes. Obviamente una de las más comunes es la exploración de depósitos minerales, particularmente aquellos depósitos que contengan minerales metálicos van a ser identificables a través de este método. Otro muy común es la exploración de agua subterránea. Esto se hace cada vez que se excava un pozo para extraer agua del subsuelo. Es necesario conocer a qué nivel está el agua, y lo que me va a determinar qué tanto yo tengo que excavar. Es un método muy utilizado en la industria. Otra aplicación muy importante es en la ingeniería civil, en lo que se conoce como la geotecnia. Esto me permite determinar a qué profundidad se encuentra una roca que sea más estable para la cimentación de grandes estructuras de ingeniería civil, que pueden ser desde edificios, viviendas, puentes, presas, etc. Es muy importante conocer, para determinar el tipo de diseño que se requiere, el espesor de la capa de suelo en donde se van a colocar los cimientos. Uno que ha sido muy importante en los últimos años es en la ingeniería ambiental, para determinar si una empresa ha contaminado una cierta región y hasta qué extensión, particularmente si se ha contaminado con metales pesados provenientes de materiales de desecho de estas empresas. Otro que es muy importante, tanto para la geología como para la ingeniería civil, es la localización de cavidades y cars. Los cars son estas cavidades que se forman en rocas calizas, como las que podemos observar en la península de Yucatán, mejor conocidas como cenotes. En estas zonas es muy importante conocer si se va a establecer un edificio, si debajo de la zona donde se planea construir este edificio existe alguna cavidad, y basado en esta información determinar el tipo de estructura que es necesaria para realizar dicha obra. Uno que es particularmente interesante es en la arqueología. Este estudio lo pueden encontrar en el material anexo a la clase, que es un estudio que se realizó en la pirámide de Chichén Itzá en Yucatán, donde se encontró la posible existencia de un cenote debajo de esta pirámide. Este tipo de estructuras se han encontrado en otros sitios arqueológicos donde los mayas construyeron estructuras piramidales sobre cenotes, posiblemente por considerarlo como lugares sagrados. Y en este estudio que se realizó en la pirámide de Chichén Itzá, se utilizó una variante del método de resistividad eléctrica que permitió detectar este cenote sin causar el menor daño en la estructura de la pirámide. Por último, uno que va a ser realmente importante para nosotros es la geología, para la detección, por ejemplo, de fallas. Las fallas tienen una propiedad muy interesante, que al tener fricción entre los bloques se forma una capa que va a ser impermeable. Esto va a hacer que una parte de la falla pueda tener una resistividad mucho menor comparado que el otro segmento de la falla. Una aplicación también muy interesante. Y vamos a ver el tipo de imágenes de resistividad eléctrica, también conocidos como tomografía eléctrica, que vamos a estar discutiendo en esta unidad. Esta es una simple interpretación. Los colores y la interpretación que se da está basado tanto en la
información que se tiene, de lo que podemos observar en superficie, como de la información que podemos obtener a través de otros medios. Vemos que tenemos colores rojos, azules, colores verdes. Vamos a ver qué significa cada uno de estos colores en esta unidad. Es simplemente un ejemplo de lo que podemos obtener utilizando este tipo de métodos. Para entender esto vamos a utilizar esta caricatura que corresponde a la ley de Ohm. Esta primera parte de la unidad 3 se va a basar principalmente en entender la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que el voltaje va a ser igual a la resistencia que multiplica a la corriente. Esta es una simple caricatura, pero ilustra muy bien estos tres conceptos y cómo se relacionan entre sí. Por un lado tenemos el voltaje, que es una potencial. Hemos visto anteriormente en el caso de la gravimetría el potencial gravimétrico, en el caso de la magnetometría el potencial magnético. Vamos a retomar este concepto que hemos visto anteriormente y vemos que físicamente tiene el mismo significado. En gravimetría vimos que el potencial iba a ser igual a la cantidad de energía por unidad de masa. En magnetometría fue la cantidad de energía por unidad de carga, y aquí, al igual que en magnetometría, el potencial va a ser la cantidad de energía que vamos a tener por unidad de carga. Por otro lado tenemos la corriente, representada por este avatar en color verde, que en términos físicos representa la cantidad de cargas que atraviesan una superficie por unidad de segundo. Esto se conoce como amperes. Y aquello que se opone al paso de la corriente va a ser la resistencia, que se mide en ohms, representado en esta caricatura por este avatar en color rojo. Es una simple analogía, pero nos ayuda a entender en qué consiste la ley de Ohm de manera gráfica. Vamos a definir dos conceptos más que van a ser muy importantes, y sobre todo es importante conocer cuál es la diferencia entre ellos, ya que gramaticalmente son muy similares. Uno es la resistividad y otro es la resistencia. La resistividad se mide en ohms por metro, típicamente se representa con la letra griega ρ, y es una propiedad del material que no depende de la cantidad de masa. Es la parte importante que debemos de recordar entre la diferencia entre resistividad y resistencia. Entonces, la resistividad va a ser una propiedad del material, mientras que la resistencia sí depende de la cantidad de masa y de la geometría. Vamos a ver que la resistividad y la resistencia son proporcionales, y las variables de proporcionalidad va a ser la longitud. Por ejemplo, si ustedes toman un cable eléctrico, entre más largo sea su cable eléctrico, la resistencia va a ser mayor, mientras que la resistividad no va a cambiar. La resistividad va a depender del tipo del material. En general, los cables eléctricos están fabricados de cobre. El cobre va a tener una cierta resistividad que va a ser independiente de la cantidad de masa que tengamos, y la otra variable que vamos a utilizar va a ser el área. Es decir, entre mayor sea el área transversal por la que va a fluir una corriente, la resistencia va a ser menor. Por ejemplo, en un cable, entre mayor sea el calibre, es decir, mayor sea el diámetro de este cable, su resistencia va a ser menor. Otra vez, la resistividad no cambia, esa depende del tipo de materia que estamos utilizando. La resistencia sí cambia, es una propiedad extrínseca de la materia, mientras que la resistividad es una propiedad intrínseca de la materia. Lo podemos despejar y verlo de la forma opuesta. Entonces la resistividad va a ser igual a la resistencia, que multiplica a la área transversal dividido entre la longitud. Sin embargo, vean que esto no va a cambiar. En esta unidad la propiedad que nos va a interesar conocer va a ser la resistividad, es decir, la capacidad que tiene una roca para conducir la corriente eléctrica independientemente de sus dimensiones. Algo que va a ser para nosotros importante conocer para entender la resistividad de una roca va a ser el contenido de sulfatos. Los sulfatos van a permitir una mayor movilidad de los iones que transmiten cargas dentro de una roca, y esta concentración de sulfatos me puede indicar qué tan resistiva es una roca. Por ejemplo, supongamos que tenemos un 2% de contenido de sulfatos, tendríamos una resistividad poco mayor a los 1000 ohms metro, mientras que si aumentamos el contenido de sulfatos, encontramos una roca que tenga 10% de contenido de sulfatos, vamos a encontrar que la resistividad va a bajar a poco más de
10 ons metro. Vean que la escala vertical es logarítmica, tenemos un factor de 10, entonces aumenta considerablemente, aunque pasamos de 2% a 10%, la resistividad cayó en 2 órdenes de magnitud. Otro factor que por supuesto va a ser muy importante va a ser el contenido de agua. Entonces una roca puede o no contener agua. Esto se va a estar determinado principalmente por la cantidad de poros que tiene una roca. Regresando a la península de Yucatán, la península de Yucatán está formada por una roca que se conoce como caliza, y esta roca tiene un alto contenido de poros, lo que hace que pueda contener grandes volúmenes de agua, a diferencia de las rocas que encontramos en el centro de México, que son rocas de tipo volcánicas, que si bien son rocas impermeables, que pueden formar lagos, por ejemplo, como los que vemos en el estado de Michoacán y en diferentes lugares, por ejemplo en el Nevado de Toluca. Si ustedes tienen la oportunidad de visitar este lugar, encontrarán un lago dentro del cráter, debido a que es una roca que no permite que el agua permee en su interior. Entonces la cantidad de poros que tenga esta roca va a determinar el contenido de agua y por lo tanto su resistividad. Una forma en la que se puede calcular la resistividad de una roca es a través de la llamada ley de Archie, que es una ley empírica, es decir, no es una ley que se pueda demostrar de manera matemática, sino es una ley que se ha obtenido a través del análisis de diferentes rocas. Y en este caso la resistividad va a ser igual a la resistividad del agua, que multiplica a un factor A que va a depender de la litología, es decir, del tipo de roca, que va a variar típicamente entre 0.6 a 2, y por un factor phi que va a depender de la porosidad. Entonces, phi representa la porosidad de una roca que va a estar elevado a una cierta potencia m, que va a ser un factor de cementación que va a depender de la forma de los poros y varía típicamente entre 1.3 para rocas no consolidadas a 2.2 para calizas bien cementadas. S va a ser la saturación del agua. Si está completamente saturada es 1, si no está saturado de agua es 0, y N va a ser un exponencial que va a variar alrededor de 2 para la mayoría de las formaciones que tengan porosidades de agua entre el 20 al 100%. Esta es otra forma de escribir la ley de Archie. Simplemente hemos reemplazado este producto de A por phi elevado a la menos m por este factor F, que va a ser igual a 0.62 entre phi a la 2.15 para arenas y areniscas, y para rocas bien cimentadas simplemente va a ser 1 entre phi al cuadrado. La resistividad de una roca puede variar varios órdenes de magnitud y, como hemos visto, al igual que lo vimos en gravimetría o en magnetismo, determinar este parámetro no podemos resolver de manera absoluta el tipo de roca que tenemos. Por ejemplo, esta línea roja que acabo de dibujar, que es aproximadamente de unos 2000 kiloohms por metro, me podría dar alguna de estos tipos de roca, dependiendo de diferentes factores, como los que vimos anteriormente, en los que puede variar. En general no podemos saber el tipo de roca únicamente conociendo la resistividad. En la parte de abajo aparece en términos de la conductividad. La conductividad es simplemente el inverso de la resistividad. Si dividen 1 entre la resistividad, vamos a obtener la conductividad. Pero en general vamos a observar algo que va a ser importante. Las rocas de tipo ígneo van a tener resistividades mucho mayores que una roca de tipo sedimentario. Entonces puedo, de alguna manera, hasta cierta medida, diferenciar entre estos dos tipos de roca y el tipo de agua, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, tenemos que para el agua salada vamos a tener resistividades muy bajas, menores a 1 ohm metro. Agua fresca, tendríamos resistividades que van a ir entre los 10 a los 100 ohms metro, y el permafrost, que es un suelo congelado, un suelo que contiene agua, pero que ha estado congelado por al menos 2 años, va a tener resistividades mucho más altas. Ven que la composición química es exactamente la misma, la del agua. En el caso del agua salada podemos tener otros minerales que son los que ocasionan que la resistividad sea mucho menor, mientras que el efecto de que esta agua esté congelada por periodos largos de tiempo me puede ocasionar que tenga resistividades mucho mayores.
En resumen, la conductividad de las rocas se incrementa si la cantidad de agua se incrementa. Me estoy refiriendo a la conductividad y no a la resistividad. Es decir, si yo aumento la cantidad de agua, va a conducir electricidad con mayor facilidad. El otro aspecto importante es la salinidad. Entonces, entre más salina sea el agua, va a conducir mayor electricidad. Y la cantidad de arcillas se incrementa. Las arcillas es un tipo de roca sedimentaria muy fina, como la que ven en la fotografía. Entonces, si tenemos una mayor cantidad de arcillas, vamos a tener una conductividad mayor, es decir, una resistividad menor. Por último, también tenemos el efecto de la temperatura, que es particularmente importante en las exploraciones geotérmicas. Entonces, cuando se intenta localizar una fuente geotérmica y encontramos zonas de baja resistividad, alta conductividad, esto es un posible indicador de que tenemos una roca a alta temperatura. Es todo por este video. En los próximos videos vamos a continuar hablando de los tipos de instrumentos y diferentes variaciones del método de resistividad eléctrica.